Cuando está enfadado o molesto, prefiero callar y no decir nada. Con el tiempo he optado por hacer lo que él me dice para evitar problemas. Me fui de mi casa porque estaba harta de que mi madre me estuviera siempre diciendo qué hacer, incluso cómo vestirme, y acabé casándome con un hombre que hace exactamente lo mismo que hacía mi madre. Estas son frases que muchas veces vamos diciendo y vamos repitiendo cuando sentimos que de alguna manera hay alguien que tiene más poder sobre nosotros. Es como que nos sintiéramos hundidas o que no tenemos la fuerza o como incluso la capacidad de ponernos por encima de la voluntad o de lo que otros quieran o decidan por nosotros. Muy buenas tardes a todas las que estáis presentes. Mi nombre es Pamela Jara Gómez. Para quienes no me conocéis, yo trabajo como coach emocional y coach de alta sensibilidad. Y el taller del día de hoy trata sobre el empoderamiento femenino. Esto que de alguna manera se ha vuelto algo cada vez más importante y necesario porque somos muchísimas las mujeres que estamos viendo y estamos sintiendo la necesidad de poder tomar las riendas de nuestra propia vida y ya no depender de otras personas. Entonces, voy a comenzar por hacer una breve introducción de cómo vamos a trabajar durante el taller. Entonces, yo voy a comenzar planteándoos dos preguntas para que las respondáis vosotras, que luego podéis ir apuntándome las respuestas en el chat. Si os fijáis abajo, en la pantalla donde estéis mirando el taller, hay un botón donde dice chat. Entonces ahí vais apuntando vuestras respuestas, o sea, sí, las respuestas a la pregunta que yo os voy a plantear. Entonces, las vais contestando en la medida que vayáis haciéndolo. Lo único importante es que tratéis de responder de la manera más como instintiva posible. Tratad de no pensar las respuestas, sino que lo primero que se os venga. ¿Ya? A continuación de estas dos preguntas que os voy a plantear, haré un breve resumen de los antecedentes históricos, de dónde nos viene a las mujeres esto de sentirnos como sometidas, subyugadas, como que no tuviéramos poder, no tuviéramos fuerza para tirar adelante nosotras solas. Luego voy a hacer como un efecto lupa, ¿no? Entonces ahora, después de los antecedentes históricos, son los antecedentes personales, aquellas cosas que a nosotros nos influyen y nos impactan para tener las dificultades que tenemos muchas veces con sentirnos como fuertes o con el autoestima elevada. Luego voy a presentar lo que yo denomino los principales anuladores del poder interior, ¿ya? Y bueno, voy a ir explicando cada uno de estos y entonces una vez que termine de explicar todos estos anuladores del poder interior, voy a dejar un espacio para una ronda de preguntas, aclarar dudas, consultas o comentarios. ¿Ya? Recordad que todo lo que vayáis comentando, queráis preguntar o opinar, hacedlo en el chat, entonces yo en la medida que vaya haciendo alguna pausa lo voy leyendo. Y finalmente vamos a terminar donde yo voy a entregar una serie de claves, estrategias y tips para poder comenzar el camino del empoderamiento femenino, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos con las dos preguntas que os quería formular. La primera pregunta es, ¿qué es empoderamiento para ti? ¿Ya? O sea, cuando tú escuchas la palabra empoderamiento, ¿qué es lo primero que se te viene? ¿Qué es la primera palabra o frase que se te viene a ti a la mente cuando escuchas empoderamiento? Ya, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, podéis ir apuntándolo en el chat si os va saliendo enseguida esta respuesta. La segunda pregunta es, ¿qué crees que te falta o que no tienes para sentirte empoderada? ¿Ya? Repito, o sea, cuando tú hoy día estás buscando herramientas y estrategias y cosas para empoderarte, ¿qué es lo que sientes que te está faltando o qué es lo que sientes que no tienes que sea necesario para sentirte empoderada? Entonces, ya podéis ir contestando las preguntas y yo las voy a ir leyendo. A ver, aquí hay las primeras que van apareciendo. Dice,
Para mí el empoderamiento es sinónimo de poder, de sentirme con fuerza y con poder para hacer lo que quiera. Sí, está, o sea, es perfecto. Fijaos que aquí no hay respuestas buenas o malas, todas son válidas y todas son súper importantes, ¿ya? Otra dice, empoderamiento para mí es atreverme a hacer lo que yo quiera, tal cual, o sea, todo esto va sumando. Sí, van apareciendo varias que dicen que empoderamiento es atreverme a hacer lo que yo desee, a cumplir mis sueños. Empoderamiento es tener la capacidad de poner límites y decir que no. Muy bien, o sea, todas estas cosas veo que se van repitiendo en la mayor parte de las respuestas. Efectivamente, o sea, es muy importante que vosotras tengáis claro y seáis las primeras en tener claro qué es lo que estáis comprendiendo y qué es lo que estáis entendiendo por empoderamiento, para que de alguna manera entendamos por dónde vamos a ir en este taller, ¿vale? Ya, entonces, a ver, la segunda pregunta que era, ¿qué crees que te falta o que no tienes para sentirte empoderada? A ver si alguien ya ha respondido. Vale, por ejemplo, aquí hay una que dice, me falta confianza en mí misma, ¿ya? Eso es una de las primeras cosas que aparece cuando nosotros tenemos esta como sensación de debilidad que nos produce el empoderamiento, o sea, la falta de empoderamiento. Otra dice que, bueno, también falta de confianza, no atreverme a poner límites. ¿Qué más me falta? Me falta autoestima. Bueno, está todo relacionado, ¿no? Hay otra que dice, me falta seguridad de mí misma, ¿sí? Está muy relacionado con la confianza. Bueno, fijaos que en general, más o menos todas estamos como en la misma línea, ¿ya? O sea, básicamente estamos hablando de que cuando no nos sentimos empoderadas o cuando sentimos que carecemos de ese empoderamiento, lo primero que salta es el no tengo confianza en mí misma, no me siento lo suficientemente segura, no me creo capaz de lo que sea, ¿ya? Entonces es súper importante el identificar esto. O sea, cuando nosotros somos lo suficientemente como objetivas y honestas con nosotras mismas y podemos identificar como cuál es mi talón de Aquiles o dónde yo siento que estoy como más debilitada o necesitaría reforzarme, es el primer paso para empezar un proceso de empoderamiento, porque si yo no sé exactamente qué es lo que me sucede, muy difícilmente voy a poder trabajarme en esa línea. Entonces, por eso es tan importante que hagáis este ejercicio. Yo ahora os he dicho que lo hicierais más o menos de una forma rápida, pero luego, si queréis, quedaros con estas dos preguntas para reflexionarlas más en profundidad, porque os va a ayudar de todas maneras, ¿ya? De todas maneras. Entonces, comenzamos con los antecedentes históricos que os expliqué que iba a explicar. Bueno, primero, fijaos que de todos los antecedentes históricos que hay acerca de libros que se han escrito y como de información de la antigüedad, los primeros registros donde ya se traslucía o se hacía ver que la mujer tenía un rol muy inferior al de los hombres, aparece hace casi 3.000 años atrás. Estoy hablando que los primeros registros donde ya se hacen ciertos comentarios, por ejemplo, es en los libros que escribió Homero, en la Ilíada y en la Odisea, ¿ya? Recordad que en la Odisea es esta historia que la conocemos hasta el día de hoy, que es Penélope que se queda tejiendo esta bufanda que de día tejía y de noche la deshacía todo lo tejido, y que está durante 20 años tejiendo la bufanda esperando que regrese Ulises de Ítaca, ¿ya? Entonces, si os fijáis, ya en esta, que es una metáfora, ¿qué es lo que nos está mostrando? A una mujer que no puede rehacer su vida porque está eternamente esperando a que llegue su amado. A ver, su amado era el marido que no sabemos qué tanto lo podría haber amado en realidad, ¿no? ¿Ya? Bueno, eso es un comentario jocoso al margen.
Pero lo que quiero decir es que ya en estas novelas de Homero, que piensen que Homero es del siglo VIII antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace unos 2800 años atrás, ya se hablaba de que la mujer tenía que esperar al hombre. Ya hay ciertos pasajes en estos libros donde en una oportunidad que una mujer habla estando el hijo y el marido presentes, y el hijo le dice, madre, tú vete a hacer tus labores de mujer, que aquí estamos hablando los hombres. ¿Ya? Claro, uno podría decir, sí, pero es una novela. Claro, pero no nos olvidemos que las novelas también se escriben y se narran en el lenguaje y con las formas de la época. De la misma manera que si alguien lee una novela actualmente de hace 40 años atrás, en la novela no va a encontrar ninguna referencia a teléfonos móviles ni a ordenadores portátiles. Pero si alguien lee una novela actual del año 2020, vas a encontrar que los personajes se llaman por móviles, se conectan a internet o andan con su portátil de un lado para otro. ¿Por qué? Porque los registros escritos desde el origen de los tiempos han representado y reflejado lo que ocurría en la sociedad. Y en el caso de las mujeres, hemos sido minimizadas y ninguneadas desde miles de años atrás. Luego, durante cientos de años, la mujer fue tratada como un ser inferior, como un ser débil, ya en la antigua Grecia, en la antigua Roma, o sea, todas estas culturas antiguas, las mujeres teníamos un papel muy, muy, muy secundario, no podíamos tener derecho a tener ningún puesto de poder, ningún cargo de nada, o sea, siempre estábamos detrás de. Es como el dicho aquel de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Pero fijaos cómo enseguida la mujer nos ponen detrás del hombre, ¿ya? Y esto ha sido históricamente. Entonces, claro, nosotras no hemos recibido un trato igualitario y un trato digno nunca a lo largo de la historia. Recién ahora se está intentando que a la mujer se nos trate igual que a los hombres, pero ni con todos los movimientos feministas que surgieron en los años 60 y todo eso. Todavía, fijaos cómo hay muchos lugares donde aún a la mujer no se nos trata igual que a los hombres, ¿ya? Y eso basta mirar en las empresas donde los cargos de mayor nivel suelen ser de hombres, y cuando hay mujeres en esos cargos la pasan muy duro y muy difícil, porque aún y así tampoco reciben ni siquiera la misma paga o la misma remuneración que los hombres. Luego, si os fijáis, nosotras ha sido tanto esto de que nos han puesto en un segundo lugar, que incluso las mujeres recién empezamos a tener derecho a voto en el siglo XX. O sea, hace 100 años atrás, o sea, por ejemplo en España, la primera vez que unas pocas mujeres pudieron votar, porque no fueron todas, sino que unas pocas pudieron votar, fue en el año 1924. Y en el año 1931, cuando sale la Constitución del 31 en España, es la primera vez que se reconoce el derecho a voto femenino. Y sumado a esto, o sea, si no nos vamos relacionando con esto, tenemos un montón de otras prohibiciones que teníamos las mujeres y que hemos tenido históricamente. Por ejemplo, hasta el siglo XX las mujeres no podían entrar a estudiar a la universidad, no podían conducir coches, no podían usar pantalones. Imaginaos, las mujeres no podíamos usar pantalones a principios del siglo XX. O sea, hace solamente 100 años atrás, una mujer que usaba pantalones estaba súper mal vista. O sea, es que no, ni se atrevían a hacerlo. También no podíamos elegir con quién casarnos. Pensad, y los que no tenéis alguna información muy cercana de vuestra familia, pero hasta la época de nuestras bisabuelas, y yo creo que incluso en algunos casos de nuestras abuelas, quienes decidían los matrimonios de las mujeres eran los padres, o era el hombre el que escogía a la mujer con la que se quería casar, ¿ya? Pero nosotras recién hace menos de 100 años pudimos empezar a elegir por nosotras con quienes queríamos estar. Y ya no voy a entrar en el terreno de el poder elegir sobre nuestro cuerpo, ¿ya? Que también ha sido un tema de gran debate y de mucha polémica social, moral y ética a lo largo de la historia.
Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Con todos estos antecedentes, si os fijáis, nosotras venimos con un historial de nunca sentirnos merecedoras, de no sentir que teníamos derecho a, de no sentir que éramos capaces, porque además siempre se asoció y se relacionó a la mujer con el signo débil. Fijaos que hasta el día de hoy muchas veces escuchamos que se dice que la mujer somos el signo débil. ¿Pero débil por qué? Claro, porque tenemos menos fuerza física, porque a lo mejor nos emocionamos más que los hombres, ¿ya? Fijaos que esto es muy marcador también de las culturas y de las creencias culturales. O sea, ¿cómo se les ha dicho siempre a los niños que lloran? No llores como niñita, ¿ya? O sea, porque lo que se le está asociando es que el llorar como niñita es como algo feo, algo malo, algo reprochable. Entonces, claro, con todo esto, pues vale, que no es muy agradable el escenario en el que hemos crecido. Luego, si hacemos un avance y ya nos salimos un poco de todo lo que ha sido el contexto histórico, nos vamos al contexto de nuestra vida individual, personal, ¿ya? Como cuáles han sido nuestros antecedentes personales en toda esta historia, y donde influye significativamente en nuestra fuerza interior, en nuestro poder interior, por ejemplo, el estado emocional de mamá y de papá cuando mamá estaba embarazada de mí. Si resulta que mamá durante el embarazo tenía problemas con papá o pasó muchas angustias, muchas tristezas, mucho dolor, mucho sufrimiento, todo eso fue quedando grabado en nosotros, en el feto que mamá llevaba en su vientre, porque tened presente que todo lo que una mujer embarazada vive, sufre y se traga, ¿ya? Cuando digo se traga me refiero a todas las emociones, a todas las lágrimas, a todas las rabias, a todas las frustraciones que se traga, quien lo mama desde su líquido amniótico es el bebé que lleva dentro. Entonces, si nosotros hemos estado en el vientre de una madre que ha estado sufriendo, que lo ha estado pasando mal, que a lo mejor ha estado al lado de un hombre que la ha maltratado o que la ha ninguneado, nosotras ya nacemos con esa información, ya venimos con esas heridas de nacimiento. Luego influye muchísimo también es todo lo que ocurre en el ambiente emocional en casa cuando nosotros somos niños y adolescentes. O sea, desde que estamos en el vientre de mamá hasta que llegamos a la adolescencia, todo, absolutamente todo lo que ocurría en casa, todo cómo era la relación entre mamá y papá, a nosotros nos va a dejar una huella y una marca muy profunda. Aquí hay por ejemplo, no sé si alguno de vosotros habrá leído el libro que yo he escrito, el Más autoestima, menos culpas, que a propósito, quienes no lo conozcáis todavía, es este, ¿ya? En este libro yo destino todo el primer capítulo a explicar cuál es el origen y el desarrollo del yo, porque es justamente el que va, o sea, del yo que viene a ser después el ego, porque es el ego quien se va a encargar como de protegernos o de blindarnos según el ambiente emocional en el que hayamos crecido. Si yo he crecido en un ambiente emocional con mucha agresividad, con mucha toxicidad, con carencias afectivas, con maltrato, con humillaciones, mi ego, lo que va a hacer es que me va a poner una coraza en la cual yo voy a aprender a defenderme, a estar siempre a la defensiva, o voy a aprender a callar, voy a aprender a silenciarme, a esconderme, a retirarme, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez que yo abro la boca, si a mí me cae una gorda o me castigan o me reprenden de manera muy fuerte, con mucha agresividad, eso se va a ir aprendiendo. Y lo que yo voy a ir aprendiendo es que más vale callar, ¿ya? Como decía al principio esas frases, cuando él está enfadado, yo mejor ni abro la boca y me quedo calladita. O sea, una persona que dice eso de adulta es porque en la infancia vivió en un hogar donde cuando uno de los padres estaba enfadado y ella abría la boca, siempre las consecuencias eran tremendas.
¿ya? Fijaos que nosotros, todas aquellas frases que repetimos de adultas, todas aquellas frases que de alguna manera nos salen consciente o inconscientemente, tienen directa relación con nuestra infancia, tienen directa relación con lo que nosotros pasamos y vivimos en nuestro hogar cuando éramos niñas. De esta manera, lo que nos va a ocurrir es que si crecemos en ambientes donde estamos siendo reprimidas, donde estamos siendo a lo mejor humilladas o estamos siendo dejadas de lado, la posibilidad de que nosotras crezcamos con mucha fuerza y con mucho valor y con mucha autoestima son muy bajas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a las personas y que a los niños les da seguridad y les ayuda a forjar su autoestima y su seguridad en sí mismo es haberse sentido acogido, haberse sentido protegida, haberse sentido amada, respetada, valorada. Que cuando yo venía del colegio, si por ejemplo me había caído o me había peleado con una amiguita, que mamá me abrazara o que papá me abrazara y me dijera, ya, tranquilita, que no va a pasar nada, o que todo va a estar bien. O sea, aunque luego daba igual lo que ocurriera después, pero el tener ese apoyo, ese soporte, ese cariño, cuando somos niños es fundamental. Pero si nosotros hemos carecido de eso, y en cambio con lo que nos hemos encontrado en casa ha sido con retos, con reprimendas, con castigos, con gritos, con abandono. Ojo que cuando hablo de abandono no me refiero solamente a que mamá o papá haya abandonado a la familia y se haya ido lejos. No, estoy hablando de llegar a casa y cuando voy a pedirle a mamá que me ayude o que me acompañe, mamá me diga, ve a hacerlo tú sola que yo estoy ocupada. O cuando llega papá a casa, que se siente frente al televisor y se olvide de que hay un mundo alrededor de él. Eso es abandono pasivo, o sea, están en la misma casa con los hijos, pero los hijos están abandonados, ¿ya? Todo eso es lo que se nos va a generar y se nos va a crear como heridas emocionales. Entonces, si yo de niña voy creando, se me van generando estas heridas emocionales, cuando yo sea adulta, lo que voy a tener es esas heridas con las que me voy a relacionar con los demás. Pensad una cosa que es súper importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente, que nosotros aprendemos a relacionarnos con las demás personas a partir de lo que nosotros observamos en casa cuando éramos niños, porque nuestros padres o los cuidadores, las personas con quien crecimos, que nos criaron, que pueden ser papá y mamá, pueden ser solamente mamá y una abuela o los abuelos, que no haya sido, pero nuestros cuidadores pasan a ser nuestro ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo de pequeña he visto que en casa se hablaban a los gritos, o que en casa había uno que machacaba al otro, o que siempre le estaba insultando o la estaba ninguneando, sobre todo cuando papá hacía eso con mamá, que es lo más frecuente. No digo que sea el 100% de los casos, porque he conocido muchísimos casos donde lo que ocurría era al revés, donde la madre machacaba al padre. Pero el problema es que basta que haya uno que machaque al otro para que mi aprendizaje sea, aquí yo o soy la víctima o soy el victimizador, ¿ya? Entonces, si ese es el ambiente en el que yo he crecido, no voy a tener herramientas para sentirme empoderada en la vida, a menos, claro, hay casos excepcionales donde las personas son capaces de rehacerse desde las cenizas y de transformar sus vidas y de cambiar completamente. Pero mayoritariamente estamos hablando del mayor porcentaje de las personas. Cuando crecemos en estos ambientes, después las heridas cuesta muchísimo sanarlas y cicatrizarlas. Entonces, es en estos casos cuando una persona tiene muchas heridas que por mucho que lea, por mucho que se vea muchos vídeos, se lea todos los libros de autoayuda, hacer estos trabajos de sanación por uno mismo no siempre se consigue. ¿Por qué? Porque se necesita, es fundamental en un proceso de sanación emocional que
haya una persona externa que es el que te acompaña, que puede ser un terapeuta, un coach, un psicólogo, un psiquiatra, lo que sea, pero es un otro que tiene herramientas y algunos conocimientos que te van a permitir y te van a ayudar a poder avanzar en la sanación de tus heridas, porque nosotros no podemos ver la copa de los árboles si estamos adentro del bosque. Y cuando tenemos problemas emocionales y tenemos conflictos y tenemos traumas y tenemos heridas que no hemos sanado, solos es muy difícil de sanarlas, ¿ya? Bueno, eso para que lo toméis en consideración. Entonces, volviendo a lo que decía, el ambiente emocional con el que hemos crecido en casa, las heridas emocionales de la infancia, las situaciones que hemos vivido que nos han quedado grabadas como un trauma. A lo mejor, por ejemplo, a mí una sola vez mamá o papá me dio un grito muy fuerte que me hizo callar y me dio una amenaza que me dijo, no hables o si no te vuelo la boca, ¿ya? A lo mejor lo hizo una sola vez, pero para mí esa sola vez que lo hizo me dejó tan marcado que lo mío es callar, que ahora de adulta, yo cada vez que esté en un sitio y hayan otras personas hablando, no me voy a atrever a abrir la boca. O si veo que mi pareja o mi madre o mi padre o cualquier persona, mi jefe, está enfadado, yo automáticamente voy a cerrar la boca y no voy a ser capaz de pronunciar palabras, ¿ya? Y si yo me pongo a pensar y digo, pero yo no sé por qué me pasa esto, porque capaz que ni siquiera recuerde ese incidente donde mamá me hizo ese comentario por una única vez. Quizás yo era tan pequeña que no lo recuerdo, ¿ya? Pero algo me tuvo que haber pasado a mí cuando a mí constantemente en determinadas situaciones o contextos o cuando se dan ciertas circunstancias, yo me quedo o callada o no me atrevo a enfrentar, no me atrevo a poner un límite, no me atrevo a decir que no. O sea, para que a mí me pasen todas estas cosas es que yo tengo que haber crecido en un ambiente donde esto o era castigado, o era sancionado, o tenía alguna consecuencia dolorosa. Tened presente que cuando nosotros somos niñas, los padres son los dioses. O sea, todo lo que ellos hacen, dicen, o lo que sea que ellos muestren, para nosotros es como, eso es la vida, así son las relaciones, así es todo en el mundo. Entonces, si yo voy viendo constantemente agresividad, abandono, humillaciones, insultos, maltratos, cuando yo llego a mi vida adulta, lo que voy a hacer es que voy a replicar exactamente el mismo tipo de vida con la que yo crecí, porque es lo conocido. Por eso que me imagino que más de alguna habrá escuchado muchísimas veces que se habla de que nosotros atraemos aquello con lo que resonamos. A esto se refiere, ¿ya? O sea, si yo he crecido en un ambiente de agresividad, de maltrato, de insultos, cuando sea adulta voy a atraer hombres a mi vida. Cuando digo voy a atraer, no es que yo sea el imán y ellos se me vengan pegando, sino que los hombres en los que me voy a fijar, los hombres que se van a fijar en mí, o sea, aquellos con los que voy a hacer clic o voy a hacer match, como dicen ahora, van a ser hombres que traigan la misma información que yo. Y uno puede traerla activada y el otro la puede traer como pasiva, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el que la trae activada va a ser el violento, el agresivo, y quien la trae en formato pasivo es quien va a ser la víctima del agresor. Pero es como, yo hace muchísimos años atrás recuerdo haber leído un artículo que decía que para que haya una víctima siempre tiene que haber un victimizador, ¿ya? Pero de la misma manera, para que haya un victimizador necesita tener una víctima. O sea, en aquellas relaciones que nosotros podemos encontrar donde uno maltrata a la otra y ella se sigue quedando ahí, es porque entre los dos acaban generando una simbiosis. ¿Qué significa esto? Que la víctima también llega un momento en el cual se convierte en victimizadora, ¿ya? O sea, de culpable a culpabilizador. ¿Cómo es esto? Si, por ejemplo, yo soy a la que golpean o a la que maltratan, a la que gritan, a la que insultan constantemente, cada vez que él me maltrata o que me grita y me trata mal, yo
me vengo abajo y me quedo hecha así como un ovillito y me siento súper humillada y me siento ninguneada y me siento que no valgo nada de nada, pero en algún momento él viene y a lo mejor quizás no me pide perdón o disculpas, pero sí hace algo para que yo le perdone. ¿Ya? Entonces a lo mejor después viene y me trae un regalo, o viene y me hace un cariño, o tiene algún gesto que yo identifico como, está pagando su culpa. Y en ese instante, cuando yo identifico aquello como que está pagando su culpa, yo me estoy convirtiendo en victimizadora. O sea, ahora yo de alguna manera lo estoy manipulando. Ojo, aquí hay una cosa muy importante, que la manipulación, voy a sacar los lentes, la manipulación es una manera y una forma también de maltratar o de ser culpable en relación al otro, ¿ya? Entonces, el tema del empoderamiento femenino está muy relacionado con los temas de maltrato, porque cuando nosotras nos queremos empoderar es porque en algún espacio, de alguna manera, nos hemos sentido o maltratadas, o ninguneadas, o infravaloradas, o no respetadas, no vistas, ¿ya? Porque si no, no tendríamos este conflicto del empoderamiento. Entonces, bueno, esto en términos generales lo que estaba hablando acerca de todo lo que tiene que ver con nuestros antecedentes o nuestras experiencias propias, personales, que nos influyen o nos afectan en esta... como en el sentir que nos falta autoestima o que nos falta sentirnos con este como poder interior, con esta sensación de que no logro llegar a sentirme empoderada. Entonces, ahora, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna consulta, podéis apuntarlo en el chat, ¿ya? Y voy a pasar a lo que os explicaba antes, que son los anuladores del poder interior, que yo le llamo. Entonces, el primer anulador, cuando hablo de anuladores de poder interior, me refiero a todo aquello que cuando yo me enfrento a esto, es como que de alguna manera me siento así como que me empequeñezco, como que me hago bolita, ¿ya? Esto de no atreverme ni siquiera a levantar la vista o levantar la voz, ¿ya? El primero y el más poderoso de todos, para mí, son las creencias. Y con esto me refiero tanto a las creencias familiares, las creencias culturales y las creencias propias, ¿ya? Porque nosotros, cuando recién nacemos, todas las creencias que absorbemos son las creencias familiares y las creencias culturales. O sea, las primeras son las familiares. Por ejemplo, si yo estoy en casa y desde pequeña, cada vez que nos sentamos a la mesa, si yo pongo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo súper tontorrín. O sea, yo pongo los codos sobre la mesa y cada vez que hago eso me dicen que poner los codos sobre la mesa es mala educación, que eso no es de personas educadas, y siempre me lo machacan. El día de mañana yo ni por error voy a poner los codos sobre la mesa, porque cada vez que lo haga me va a aparecer aquí que los codos sobre la mesa es de personas mal educadas. Entonces, eso es una creencia. Si os fijáis, todas aquellas como normas que nos han enseñado y con las que nos han educado, al final no es otra cosa que creencias, ¿ya? Cuando nos dicen que robar es malo, es una creencia. Otra cosa es que sean convenciones sociales que tengan que ver con el respeto o no del otro. Eso es distinto. O sea, estamos hablando de cosas diferentes, aunque nos refiramos a lo mismo. Pero las creencias son a todo nivel y en todo orden de cosas. Si, por ejemplo, a mí siempre me están diciendo que las mujeres tenemos que aprender a tener nuestro lugar, ¿ya? Caramba, aprender a tener nuestro lugar. Eso es súper ambiguo. O sea, yo he escuchado esto. He escuchado personas que me explicaban que desde pequeñas les decían que la mujer tiene que aprender a saber cuál es su lugar. Pero claro, ¿quién lo decía? Mamá, que cuando llegaban los amigos de papá, ella se retiraba a la cocina y no intervenía ni interactuaba con el papá y con los amigos. Entonces, cuando ella decía, la mujer tiene que aprender a saber cuál es su lugar, en este caso, para la hija que creció viendo eso, es que el lugar de la mujer era la cocina, ¿ya?
Distinto sería si a mí mamá me dice, la mujer tiene que aprender a saber cuál es su lugar y resulta que mamá es gerente de una empresa. Hombre, sería súper diferente. Entonces, por eso que las creencias son muy, muy importantes, y luego cuando me refiero a las creencias propias, son aquellas que yo voy a como construir o forjar a partir de las experiencias que empieza a tener, sobre todo a partir de la adolescencia, ¿ya? Si, por ejemplo, yo vivo en un pueblo pequeño y entonces todos los chicos que a mí me gustan son como los chicos más populares, entonces cuando consigo tener algo con ellos, resulta que ellos siempre acaban liándose con otras, porque como son tan populares, pues mira, se van liando con una y con otra. Entonces, a mí lo que se me va a crear, mi creencia es que todos los chicos guapos son infieles, ¿ya? O todos los chicos guapos no se comprometen o andan con una y con otra. ¿Pero por qué? Porque resulta que yo tuve a lo mejor 2 o 3 experiencias con chicos guapos que hicieron eso, entonces ahora para mí todos son iguales, ¿ya? Fijaos que esto lo hacemos constantemente, lo hacemos siempre, o sea, porque nos ha pasado algo 2 o 3 veces, ya metemos a todos en el mismo saco. Entonces, si en cambio, por ejemplo, mis primeras experiencias laborales, el primer trabajo que tengo, me encuentro con que tengo una jefa que es súper abusiva y que siempre me está dando mucho más trabajo, mucho más faena que al resto, ¿ya? Luego me cambio de ese trabajo, me voy a otro y me encuentro con un jefe que un poco más de lo mismo, ¿ya? Que siempre me está sobrecargando de trabajo, que me está llamando los fines de semana o por la noche para encargarme que al día siguiente a las 8 de la mañana tenga preparado algo que, claro, me va a tomar 2 horas prepararlo. Entonces, a la segunda o tercera ocasión que me pase esto, para mí se me va a instalar la creencia de que todos los jefes son abusones, ¿ya? O todos los jefes se aprovechan o abusan de mí. O la creencia va a ser que yo tengo muy mala suerte con los jefes que me tocan. Entonces, fijaos que esto lo hacemos cada día con todas las cosas que nos van pasando. Entonces, si yo me voy creyendo estas creencias, yo misma me estoy anulando y me estoy como de alguna manera hundiendo o privando, limitando de tener, de poder empoderarme, ¿ya? Luego de las creencias está nuestros pensamientos y las palabras que utilizamos. Esto es súper importante que lo observéis. O sea, ¿qué palabras usas para referirte a ti? ¿Qué palabras usas en tu uso cotidiano? Por ejemplo, yo me he encontrado muchísimas veces en terapia con personas que dicen, no, es que a mí siempre me salen las cosas mal. Ostras, es que cuando estás diciendo que siempre te salen las cosas mal, es como que te estás haciendo una sentencia. O sea, no hay ninguna posibilidad de que te salgan las cosas bien porque tú ya partes de la base de que te va a salir mal. Entonces, si algo te llega a salir bien, como que no lo vas a, o no lo vas a ver, no lo vas a captar, y si es que lo llegas a ver, vas a buscarle el ángulo o el lado para que tenga un fallo. Porque ¿cómo es posible que algo me salga bien? Si a mí siempre todo me sale mal, ¿ya? Esto lo hacemos constantemente también. Eso tiene que ver con las palabras. Si yo también, por ejemplo, siempre estoy pensando, ay, cómo me gustaría, ojalá que yo pudiera, sería un sueño que pudiera conseguir el no sé qué. O sea, cuando yo hablo de estas maneras, el mensaje que yo me estoy dando a mí misma es que yo no merezco, que yo no voy a poder tener o alcanzar aquello, ¿ya? Y eso también es muy limitante, es muy anulador. Porque entonces cuando salga, por ejemplo, una plaza súper buena de un trabajo que a mí me encantaría conseguir, pero mi discurso es, yo nunca consigo trabajos buenos o yo no tengo las competencias o las capacidades, cuando se me ocurra la idea de aplicar para ese trabajo, yo misma me voy a quitar mi postulación y voy a decir, ¿para qué voy a postular si ya sé que no lo voy a conseguir? ¿Ya? Esto también es muy aniquilador, o sea, tened mucho cuidado. Y si más encima yo acostumbro a decirme, es que soy una tonta, es que nunca aprendo, es que ya está bueno ya, es que siempre me pasa lo mismo, es que todo el mundo se aprovecha de mí. O sea, fijaos cómo estas frases que nosotros vamos diciendo
o nos las vamos diciendo a nosotros mismos, son las cosas que estamos pensando, no nos damos la posibilidad en ningún caso de poder mirarnos como con altura de miras, o sea, porque en ningún momento me estoy diciendo, venga, yo puedo, yo soy extraordinaria, yo soy fantástica. O sea, si esas son tus palabras, es maravilloso y probablemente no estarás viendo este taller porque lo habrás resuelto, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo os voy a compartir una anécdota. Yo hace muchos años atrás, cuando tenía, no sé, unos 19 años, en una oportunidad, recuerdo, esta es una tontería, pero fijaos cómo hizo de efecto. Recuerdo que tenía un novio en la universidad, que un día habíamos salido, no sé, era así como un día de campo con la familia de él, y entonces alguien nos hizo una foto, y yo salía súper bien en la foto. Entonces el padre de mi novio, cuando después ve la foto, hace así como en tono muy, muy de broma, porque era muy bueno para bromear, dice él, oye, si sales espectacular, me dice. Entonces hace una broma y dice, la espectacular Jara. Entonces yo me quedó tan grabada esa frase y dije, caramba, qué buena la frase. Y a partir de ese momento decidí empezar a decirme yo a mí misma que yo era espectacular. Yo hasta ese entonces tenía muchísimos problemas con mi autoestima. Bueno, mis problemas con mi autoestima duraron muchos años más, ¿ya? Pero esa fue como la primera pieza o la primera clave que a mí me sirvió para empezar a empoderarme y a tirarme para arriba. Y yo hasta el día de hoy, cuando hago algo que a mí me gusta, da igual si le gusta al resto del mundo, pero si a mí me gusta cómo me ha quedado, cómo me ha resultado, cómo me ha salido, lo que sea que haya hecho, hasta un café, si me queda rico el café, digo, ¡ay, qué fantástica que soy! ¡Qué maravillosa que soy! Y yo me lo digo. Entonces, muchas veces mi hijo me ha dicho, ¡ay, mamá, que eres poco humilde! Y yo digo, pero si yo no le hago daño a nadie diciéndome esto, o sea, y si a ti no te gusta, pues es problema tuyo, porque yo considero que yo soy espectacular, que yo soy fantástica, que yo soy estupenda. Entonces, el decirme esto, yo llevo casi 30 años repitiéndome estas frases y es increíble cómo ayudan y cómo nos empoderan, porque cuando me he encontrado en situaciones de verme por un momento que he hecho algo fatal, que me he equivocado, que la he fastidiado, siempre como que una vocecita muy de adentro mío me dice, pero si tú eres espectacular, ¿qué te preocupas? Ya lo harás bien la siguiente vez. Y eso me levanta así, y me eleva. Entonces, yo os comparto esto y de verdad que funciona repetírselo, pero es repetírselo durante mucho tiempo y constantemente, por cualquier cosa que hagáis bien, aunque hayáis hecho la cama bien. O sea, no tiene que ser cosas espectaculares, es lo que sea, cualquier cosa, ¿ya? Pero repetíos esto de soy estupenda, soy fantástica, soy maravillosa, soy espectacular, ¿ya? Eso como una anécdota. Bueno, siguiendo, el siguiente anulador son las expectativas. Fijaos, cuando yo tengo expectativas propias o expectativas ajenas, o sea, en cuanto yo me monto unas expectativas de algo, ya automáticamente me estoy como bloqueando. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nos hacemos expectativas, las expectativas son muy elevadas, ¿ya? Uno no se hace expectativas de cosas así sencillitas, generalmente las expectativas son como elevadas, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, había una oportunidad, me pasaba con una persona, una consultante que me decía, ay, es que ya tengo todo montado el viaje que voy a hacer, entonces ella se lo había imaginado todo, así completamente, incluso hasta lo había escrito y tenía todo diseñado ya, tal día voy a hacer esto y esto otro y no sé qué, y era todo perfecto, así todo cuadrado, todo encajado, claro, porque era como el sueño de su vida hacer ese viaje, era un viaje que había esperado por muchos años, entonces tenía unas expectativas súper inmensas en relación a ese viaje. ¿Qué es lo que le pasó? Que cuando iba a hacer el viaje, comenzó la pandemia. Y fue cuando cerraron todos los países. Me imagino que os recordáis porque fue hace 2 años atrás nada más. Y se quedó con los pasajes en la mano. Y hasta el día de hoy no ha podido hacer ese viaje. Se hundió. Esta persona se hundió en una depresión porque
como había inflado tanto sus expectativas, se vino abajo, pero se vino abajo de una manera muy, muy tremenda. Entonces, por eso que es tan importante tener mucho cuidado con las expectativas que nos hacemos. Entonces, aquí la sugerencia que yo os propongo, que yo os hago, es que cuando estéis planeando hacer algo o estéis proyectando cualquier cosa, lo que sea, miradlo y tratad de mirarlo en todas las posibilidades de que aquello ocurra, pero no engancharse en que, sí, y esto va a ser así, y esto va a ser así. Es como no construir castillos en el aire enseguida. Sí, sentir que aquello tiene todas las posibilidades de salir bien, pero no adornándolo, ¿ya? Sino que es como decir, ok, como sea que resulte, lo que sea que salga, va a estar bien, va a ser bueno para mí. Porque si yo me lo planteo de esta manera, como sea que resulte o lo que sea que salga, me estoy diciendo a mí misma que da igual si el resultado es A, B, C o D, porque total, el que sea, yo lo voy a aceptar de buena forma, ¿ya? Esto es una clave súper importante. Yo os recomiendo que la toméis en consideración. Y cuando hablo de las expectativas ajenas, me refiero a todo aquello que los demás esperan de nosotros. Tened mucho cuidado con eso. Es el típico caso cuando los hijos están terminando el bachillerato o acabando sus estudios de secundaria, que los padres tienen la expectativa de ahora va a ir a la universidad y va a sacar un título profesional y va a hacer no sé qué, y después resulta que el hijo o la hija, pues es que en realidad no le apetecía ir a la universidad, no estaba en sus planes. Eso era una expectativa de los padres. Y si yo soy esa madre que tengo esa expectativa en relación a mi hija, me voy a frustrar terriblemente. Y si mi hija o mi hijo no acaba yendo a la universidad y acaba dedicándose, no sé, a hacer pulseritas en ferias de así medias de artesanía, me voy a sentir que yo he fracasado. Esto es un clásico en las mujeres, sobre todo en las mujeres que somos madres, ¿ya? Que a la que nuestros hijos no cumplen con nuestras expectativas, es como que nosotras somos las culpables, es porque nosotros no hemos hecho algo bien, es porque nosotras fallamos en alguna cosa, no les supimos enseñar, o sea, todas las culpas del mundo nos caen a nosotras en nuestros hombros, o sea, nos las ponemos nosotras, ¿ya? Lo mismo, si mamá o papá tenían expectativas respecto de mí, y yo por tratar de cumplir las expectativas a ellos, acabé haciendo algo que no me gustaba, casándome con la persona que no quería, viviendo en el país o en la ciudad que no quería, o sea, es que me voy a hundir en vida, ¿ya? Entonces, por eso, tened mucho cuidado con no hacerse expectativas propias muy elevadas, ni tampoco irle cumpliendo las expectativas a los demás, ni esperar que los demás os cumplan vuestras expectativas, ¿ya? Aquí, mucho cuidado con las expectativas. Luego tenemos el tema de la dependencia emocional, ¿ya? La dependencia emocional también es algo muy, muy tremendo. Cuando hablamos de la dependencia emocional, me estoy refiriendo a que yo no puedo hacer nada si mi pareja no me da permiso, o si mi pareja no me acompaña, o a lo mejor mis padres, o mis hijos, o mi amiga, cualquiera, ¿ya? Pero la dependencia emocional es cada vez que yo, para hacer cualquier cosa, o para dar un paso, o para tomar una decisión, no puedo hacerlo sola. Entonces necesito de otra persona. Eso es muy complicado, porque si yo tengo estas historias de dependencia emocional, es que no tengo ninguna posibilidad de empoderarme, ¿ya? Porque empiezo por no tomar decisiones solas y sigo por no hacer cosas aventureras, arriesgándome y diciendo, bueno, lo que salga. Cuando uno es dependiente emocional, eso no lo hace, no se puede, ¿ya? Porque siempre estamos enganchados de lo que el otro vaya a decir, pensar, hacer o creer de nosotros. Muy ligado a las dependencias emocionales están las adicciones emocionales. Pero aquí hay una pequeña diferencia, que la dependencia emocional siempre es en relación a un otro y generalmente es a un otro con quien yo estoy relacionada, con quien yo tengo una relación estrecha,
¿ya? Pero nosotros no generamos dependencia emocional del vecino o de la señora que atiende en el almacén. No. La dependencia emocional generalmente es con la pareja, con hijos, con padres. Y en algún caso puede ser con amigos o amigas, ¿ya? Pero las dependencias emocionales son de vínculos estrechos. Pero las adicciones emocionales tienen que ver con aquellas emociones a las que yo me hago adicta. Por ejemplo, cuando explicaba al principio esto de si yo he crecido en un ambiente emocional en casa donde constantemente habían gritos, habían portazos, habían cosas que se estrellaban, que se golpeaban, eso a mí me va a generar con el tiempo y de una manera totalmente inconsciente una adicción emocional. Entonces, si el día de mañana yo, por esas cosas de la vida, a lo mejor igual he hecho un trabajo conmigo misma y me vinculo con una pareja que es súper tranquilo, que es súper como pacífico, que nunca alza la voz, que tiene carácter pero no grita, ni está maltratando, ni está ninguneando, yo voy a empezar a gritar, a elevar la voz y a generar situaciones donde vuelva a repetir la melodía, que eran los ruidos que habían en casa. ¿Por qué? Porque esto, lo que ocurre es que nosotros nos volvemos adictos emocionales al sufrimiento, nos volvemos adictos emocionales al maltrato, nos volvemos adictos emocionales a los gritos. Es muy tremendo esto de las adicciones emocionales, porque no es un tema que esté muy trabajado, pero está en todos los seres humanos. ¿Ya? Está en todos nosotros. Lo que pasa es que no todos tenemos las mismas adicciones emocionales, pero es muy, muy característico. Entonces, también aquí es como fijarse a qué tipo de adicción emocional, o sea, cuál es mi adicción emocional. ¿Ya? A lo mejor, por ejemplo, incluso mi adicción emocional puede ser el callar y evitar siempre el conflicto. ¿Ya? Esto también es una forma de adicción emocional. Entonces, a la que yo veo que puede surgir una discusión o una pelea o un no sé qué, enseguida digo, ya no importa, hagamos lo que tú quieras. O sí, no, si en realidad tienes razón. Y enseguida lo arreglo de tal manera de suavizar eso y evitar al máximo el conflicto. ¿Ya? Entonces, ojo con esto también. Luego tenemos la incoherencia. Recordad que estamos hablando de los anuladores del poder interior, ¿ya? Entonces, como otro anulador aparece la incoherencia. ¿Qué quiere decir la incoherencia? Cuando yo estoy, por ejemplo, estoy en un contexto de trabajo y estoy súper cansada de mi trabajo y ya no me gusta porque me motiva cero, no me dan ganas de seguir yendo a trabajar y en realidad no me apetece. Entonces digo yo, vale, ya, voy a dejar el trabajo porque en realidad me lo estoy llevando fatal esto. Entonces, yo pienso que no quiero más este trabajo porque lo estoy pasando fatal, siento que me está haciendo mal este trabajo. Cuando lo hablo con mi pareja o con mis amigas, les digo, ¿sabes qué? Ya no quiero más con este trabajo, estoy súper harta. Y después voy a hablar con mi jefe para decirle que voy a renunciar y mi jefe me endulza un poco los oídos y me dice, ay, es que tú eres tan importante y eres tan valiosa aquí, ¿qué haríamos sin ti? Y entonces yo me quedo. ¿Ya? Pero me he quedado moviéndome de una manera totalmente incoherente. ¿Por qué? Porque yo pienso A, siento A, digo A y hago B. ¿Ya? O sea, la coherencia es pienso A, siento A, digo A, hago A. Pero cuando yo en alguna de estas cuatro menciones cambio, o sea, no estoy en línea con lo que estoy expresando, es cuando me muevo de manera incoherente. Lo más triste de todo es que la gran mayoría de las personas se mueven de forma incoherente en la vida, en su día a día. Entonces, observar y fijaos en qué cosas y en qué situaciones de vuestro día a día os estáis moviendo en incoherencia, porque con toda seguridad vais a encontrar situaciones en las que os movéis con incoherencia, ¿ya? Luego tenemos la falta de compromiso y respeto conmigo misma. Esto también es súper importante. O sea, cuando estamos hablando de falta de compromiso y de respeto conmigo misma, me estoy refiriendo a que si yo digo, ya, mañana me voy a sentar y voy a acabar, por ejemplo, este libro que estoy leyendo. Y después al día siguiente
no sé, o alguien me llama para quedar, o me pongo a ver televisión, o me da palo leer, ¿ya? Y no acabo el libro. Y luego no lo acabo tampoco al día siguiente ni al subsiguiente, y empiezo con la procrastinación, ¿ya? Este es otro clásico. En las personas que tienen problemas de autoestima, la procrastinación consigo misma, ¿ya? La procrastinación es posponer, posponer, postergar. El problema es que lo hacemos mayoritariamente con cosas que nos competen a nosotras y que son de nosotras, por nosotras y para nosotras. Porque si me lo pide mi jefe, si me lo pide mi pareja, si me lo pide mamá o papá o una amiga, a ellos no les fallo, pero a mí sí. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo es posible que me esté fallando más a mí que a todos los demás? O sea, ¿qué es lo que me pasa para que a mí no me responda, para que a mí me falle? ¿Ya? Esto también, miradoslo muy detenidamente. Es súper importante daros cuenta dónde estáis fallando en el compromiso y en el respeto a mí misma, ¿ya? Luego tenemos, que está muy relacionado con esto, es la falta de pasión. Si yo no siento pasión por lo que estoy haciendo, si yo no siento un entusiasmo grande por dónde estoy, con quién estoy, que cuando me refiero a esto también me refiero, por ejemplo, a las relaciones de pareja. O sea, si yo estoy en una relación de pareja porque es cómoda, porque, bueno, ya llevamos tantos años, o porque, claro, es que hemos comprado el piso juntos, pero no tengo la pasión, no me refiero a esa pasión desenfrenada del enamoramiento del primer tiempo, no me refiero a eso, sino que es la pasión de el disfrute de cada día estar con esa persona, de decir cada día qué bien que estoy aquí y como volver a elegirlo cada día. Si yo no siento esa pasión, lo mismo con el trabajo, o sea, si yo cuando me levanto por la mañana el día lunes pienso, ¡oh, qué palo, lunes otra vez!, es que ahí claramente no hay pasión. Entonces, deteneos y pensad, ¿qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está haciendo quedarme aquí si ya no siento la pasión por esto? ¿Ya? También miraoslo, porque recordad que empoderarme tiene que ver con todas estas cosas, ¿ya? Luego tenemos la impaciencia. La impaciencia en el sentido de querer resultados inmediatos, ¿ya? Es aquello de, ya, voy a postular a un trabajo y quiero que me den la respuesta rápido. Claro, pasó una semana, no me han dado ninguna respuesta y me frustro, me vengo abajo y empiezo a decir, claro, es que no me tienen que, seguramente no les ha gustado mi currículum, porque no tengo la experiencia, porque no tengo los conocimientos, y empezamos traca, y cuando empezamos así, volvemos al punto 2, creo que era, el de nuestros pensamientos y las palabras que nos decimos, y ya estamos. Nos hemos hundido nuevamente. Si es que habíamos logrado avanzar o crecer en nuestra autoestima y en nuestro empoderamiento, ¡pum!, nos zambullimos de nuevo, ¿ya? Esto también es un clásico, así que tened mucho cuidado. Luego, el no encontrarle el sentido a las cosas. Esto es también súper importante. Fijaos que cuando nosotros hacemos algo, es muy importante que para mí tenga un sentido. Es un para qué lo hago, para qué voy, para qué estoy para qué me involucro. O sea, no por qué, sino que para qué. Porque los por qué los responde el ego y los responde como los por qué siempre son justificaciones. El para qué me conecta con mi corazón, me conecta con mi sentir. El para qué estoy haciendo esto. En un para qué voy a encontrar para ser feliz, para sentirme contenta, para sentirme realizada, para ayudar a otros, ¿ya? Esos son mis para qué. Entonces, es súper importante que cuando vayáis a hacer algo que no os sintáis muy motivadas, preguntaos, ¿para qué lo hago? ¿O para qué voy? ¿Para qué estoy? ¿Ya? Eso es una palabrita clave. Luego tenemos la falta de hábitos o la disciplina para hacer cosas para mí. ¿Cuántas cosas al día haces para ti? ¿Cuántas cosas o cuántas veces al día haces cosas por ti? Esto también es sumamente importante que os toméis el tiempo para reflexionar en eso. Porque si os fijáis, la mayor parte de las veces, sobre todo las mujeres, hacemos todo para otros.
pero muy pocas cosas para nosotras, ¿ya? Y con esto me estoy refiriendo, incluso si a mí me apetece estirarme en el sofá durante 2 horas por la tarde o a cualquier hora que pueda, a lo mejor a ver tele, a descansar, a mirar el techo, a leer, a lo que sea. Pero es un tiempo para mí. Pero en cambio, nos recostamos en el sofá y a los 5 minutos nos levantamos como un resorte porque es que cómo voy a estar ahí estirada sin hacer nada. Y nos sentimos culpables porque no estamos haciendo nada. Es que también es importante ese tiempo de hacer nada, porque es un tiempo para nosotras. Y nos lo damos muy pocas veces. ¿Ya? Entonces también observad esto, tomad un tiempo para mirarlo. Luego está la ausencia de sueños, metas y objetivos. Una persona sin sueños es como que estuviera viviendo, es como un muerto en vida. O sea, si yo no tengo sueños, si yo no tengo metas, si yo no tengo objetivos que quiera cumplir, es que, ¿qué es lo que enciende el motor de mi vida? Porque lo que enciende los motores son estas cosas, los sueños, las metas y los objetivos. Si yo le he perdido el sentido a las cosas, lo más probable es que esté en un estado medio depresivo. Entonces también tomad atención con esto. Es fundamental tener sueños. Ojo que un sueño se transforma en una meta en cuanto yo le pongo como una fecha de ejecución, ¿ya? O una fecha de término. Por ejemplo, un sueño para mí puede ser, no sé, viajar al Kilimanjaro. Quiero conocer el Kilimanjaro, la montaña del Kilimanjaro. Entonces, claro, mientras yo diga, quiero conocer eso, o quiero conocer el Tíbet, es un sueño. Pero si yo digo, vale, de aquí al año 2025 voy a hacer ese viaje, ya lo transformé en una meta. Entonces, cuando yo tengo la meta, ok, de aquí al 2025, me quedan 3 años, ok, entonces me planteo objetivos para cumplir esa meta, ¿ya? Entonces, en estos 3 años, voy a ahorrar tanto cada mes, o voy a hacer alguna cosa extra para poder ir juntando el dinero. En 3 años hago los cálculos, sí, logro juntar el dinero, ¿ya? Es fundamental que tengáis sueños, metas y objetivos. Si en este momento no los tenéis, rascad donde haga falta, pero proponeos encontrar sueños, metas y objetivos, ¿vale? Luego está el miedo al fracaso y también al éxito. Hay muchísimas personas que le tienen miedo al éxito. El miedo al fracaso es como un clásico, ¿ya? Como que no requiere mucha explicación porque todos sabemos y todos hemos sentido alguna vez miedo de que las cosas no nos resulten, de que no nos salgan bien, porque es aquello de, si no me resulta es como, claro, es que yo en realidad ya lo sabía, que yo no sirvo para esto, que no tengo los conocimientos, las capacidades, y volvemos a la misma cantinela de siempre, ¿ya? Pero el miedo al éxito es muy interesante porque hay muchas personas que sienten que si triunfan o si les va muy bien, como que les queda muy grande. Entonces, no, yo prefiero pasar desapercibida. No, yo prefiero ir de bajo perfil, así, como para no llamar tanto la atención, ¿ya? Ojo con eso. Ojo con eso si tenéis un tema con no querer llamar mucho la atención. Porque si yo no quiero llamar mucho la atención, lo que me está resonando de fondo es el miedo al éxito, ¿ya? Y por último, que está muy relacionado con el punto anterior, es el pánico al que dirán los demás y al juicio o la sanción social. O sea, si yo, por ejemplo, decido dejar la empresa en la que trabajo para montar un chiringuito de cualquier cosa, ¿ya? Y hacer algo totalmente diferente a lo que estaba haciendo, es aquello de, ¿qué van a decir mis padres? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Van a pensar que soy una vaga? Lo que sea, cualquier cosa, ¿ya? Ese pánico al qué dirán o al juicio o la sanción social es súper aniquilador. O sea, así no se puede emprender. O te atreves a enfrentar la opinión de todo el mundo si quieres hacer algo nuevo, algo diferente, o si no, seguirás viviendo la vida que has vivido hasta ahora, ¿vale? Bueno, ahora ya hemos llegado a la parte de la ronda de preguntas y dudas y aclaraciones que os dije que íbamos a hacer después de que termináramos la sección de los anuladores del poder interior. Entonces, estoy viendo que aquí ya hay varias preguntas. Hay una persona que dice,
estrategias, ¿qué estrategias puedo usar para mantener el empoderamiento a largo plazo? Aquí está muy interesante esta pregunta, fíjate, porque el empoderamiento, cuando empiezas a sentirte empoderada, porque tengamos presente que yo me voy empoderando en la medida en que voy fortaleciendo mi autoestima, en que voy fortaleciendo la confianza en mí misma, es como que voy creciendo, ¿ya? En la medida en que yo voy creciendo, después es difícil o es poco habitual que me vaya como hundiendo de nuevo si he implementado todas estas cosas que hemos estado hablando en mi proceso de empoderamiento. ¿Qué quiero decir con todas estas cosas que hemos estado hablando? Por ejemplo, el ser coherente en mis acciones, el sentir como motivación, pasión por las cosas que hago, el respetarme a mí misma, el tenerme darle un valor, una consideración a los planes que me hago para mí, lo de los sueños, o sea, todo esto, las creencias, observar mis creencias. Si de repente veo que cuando quiero hacer algo, lo que me impide hacerlo es una frase que me repito una y otra vez, que es, no, pero yo no lo voy a conseguir. Eso es una creencia. Siempre que me salgan estas frases como que se me repite una y otra vez, eso siempre son creencias. Entonces observar aquello, y cuando se me aparezca esta frase, esta creencia de no creo que lo consiga, lo que tengo que hacer yo, más que tratar de borrar esa creencia, es decir, ¿y qué pasa si lo intento? ¿Y qué tal si lo pruebo? Total, no tengo nada que perder. El no ya lo tengo. Esto grábenselo súper bien. El no ya lo tengo. Pues voy por el sí. Total, lo peor que puede pasar es que me digan que no, pero como yo ya parto con el no de base, no me voy a frustrar, no me voy a venir abajo, no me voy a hundir, porque el no ya lo tengo, pero yo estoy yendo por el sí, ¿vale? Entonces, cuando yo ya me empiezo a mover desde este espacio, me va a ser mucho más fácil mantener y sostenerme en mi empoderamiento a largo plazo. Y si de pronto veo que hay cosas como que me tiran para atrás, como que tiendo a retroceder de nuevo, os recomiendo que después, como yo os voy a enviar el enlace de este taller, os apuntéis todos los anuladores que fui mencionando para que los vayáis repasando cuando os encontréis en estas situaciones así como de que estoy dudando, como que se me empieza a venir o a debilitar mi empoderamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta manera vais a poder identificar más fácilmente dónde estoy fallando. Entonces, cuando lo identifico, puedo volver a subirme nuevamente, ¿ya? Eso respondiendo a la pregunta de ¿qué estrategias puedo usar para mantener el empoderamiento a largo plazo? Un momentito. Vale, luego hay otra que dice, ¿cómo puedo aprender a decir que no y tener la asertividad para confirmarlo y para mantenerlo? Está buena esta. Mira, fíjate que para aprender a decir que no, primero, antes, piensa muy bien si aquello que por lo que vas a decir que no, tú estás como segura, clara y convencida de eso. Porque si tú estás segura de algo, una vez no, va a ser siempre no. Es como, por ejemplo, yo recuerdo en una oportunidad, hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba en la universidad, que una vez yo vivía en una pensión de estudiantes. Entonces, una vez una amiga, la que vivía como en la habitación de abajo de la mía, me invitó un día domingo por la tarde a tomar un tecito, qué sé yo, y entonces resulta que ella la noche anterior había estado de fiesta en su habitación con otros chicos y habían estado consumiendo cocaína. Entonces resulta que estando ahí, de pronto empieza a escarbar en la alfombra y empezó a encontrar cristales de coca. Me dice, oh, mira todo lo que se cayó anoche, qué sé yo. Me dice, ¿quieres probarla? Entonces yo me acuerdo que me dijo, mira, ponte un poquito en la lengua. Entonces me pasó un cristalito y yo me lo puse en la lengua, se me durmió todo. O sea, es que se me durmió casi hasta los ojos. Era todo esto, hasta abajo, hasta el esófago. Tenía todo dormido. Y me dio un miedo.
Y después me dijo, ¿quieres probarla? Así como para jalarla. Y dije, no, 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 no. O sea, en ese momento lo vi tan claro de que yo no me iba a meter nada de droga en el cuerpo y nunca en la vida lo hice. O sea, ese no para mí ha sido un siempre no. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú tienes convicción de algo, no hay nada que te pueda dar vuelta, a menos que lo que estés buscando sea la aprobación de la otra persona, o sea, satisfacerle los deseos a la otra persona. Y ahí es donde tienes que pensar, ¿para qué yo quiero satisfacerle los deseos a la otra persona? ¿O para qué yo quiero dejarla contenta o que me acepte? Porque al final es súper importante tener presentes que es más importante que alguien os quiera o que alguien os acepte, os respete por quienes sois y por cómo sois. Entonces aquí, por favor, prestad mucha atención en esto. No, es como, no os vayáis vendiendo por cualquier cosa a cualquiera. Ya cuando digo irse vendiendo es como, no, con tal de que me dé una sonrisa, con tal de que me dé las gracias, con tal de que me invite, con tal de que me dé una palmadita en la espalda. No, no. O sea, vuestro valor, vuestra dignidad, vuestra valía está por encima de todo eso. Entonces, cuando yo eso lo tengo claro, yo voy a decir que no una vez y lo voy a sostener, porque sé qué es lo que para mí es importante, ¿vale? Eso respondiendo a tu pregunta de el aprender a decir que no y tener la asertividad para sostenerlo y confirmarlo. Luego hay otra que dice herramientas para seguir soltando lo que no me hace bien. Vale, ya, me alegro que te haya gustado. Herramientas para seguir soltando lo que no me hace bien. Vale, mira, es más o menos parecido a lo que estaba explicando, es aquello de, por ejemplo, lo que no me hace bien, evidentemente es algo que me hace daño, ¿ya? Entonces, si aquí lo voy a llevar a un terreno que es donde más nos suele ocurrir, por ejemplo, en las relaciones. Cuando digo relaciones no me refiero solamente a relaciones de pareja, puede ser relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestro jefe, con nuestro compañero de trabajo, o sea, cualquier tipo de relación. Si yo me doy cuenta que en una de estas relaciones yo constantemente lo estoy pasando mal, sea porque me tratan de unas maneras que a mí no me gusta, o yo acepto o permito cosas que no me hacen bien, o sea, cualquiera de estas cosas, en cuanto yo tomo conciencia de que aquello no me hace bien y no quiero seguir haciéndolo, es tragar saliva, como yo digo, y decir hasta aquí porque no me hace bien. Y si, por ejemplo, es en un contexto laboral y me pasa algo como de aquello que no me hace bien, es decir, mira, aunque me cueste el trabajo, pero prefiero que me cueste el trabajo a que me cueste la vida, ¿ya? Porque pensad que por cada cosa que nos comemos y que no nos hace bien, lo que estamos haciendo es enfermar a nuestro cuerpo. O sea, fijaos en todos los síntomas físicos y enfermedades que se les pueden ir cronificando cuando estáis en alguna situación, en algún lugar o con alguna persona con quienes no lo estáis pasando bien. O sea, sin ninguna duda os aseguro que vais a tener algún tipo de manifestación o de síntoma físico o enfermedad física, ¿vale? Entonces, tened muy en cuenta esto. Luego hay otra persona que dice, bueno, espero haber respondido tu duda, tu pregunta. Igual a las anteriores espero haber aclarado vuestras dudas. Dice, herramientas prácticas para anclar dinámicas de empoderamiento y cambiar el chip en situaciones donde me da flojera. Está bueno eso, donde te da flojera. Fíjate, una de las estrategias que yo uso cuando la persona tiende a procrastinar o esto de que le da flojera y dice nada, porque la flojera está directamente relacionada con la procrastinación, ¿ya? O sea, tengo que hacer esto, nada, pero lo hago después porque ahora me da flojera. Ya, eso, la mejor manera es aprender a instalarnos hábitos nuevos y que sean hábitos que ojalá me generen un poco de incomodidad al principio.
¿Ya? Por ejemplo, si yo en general tengo una vida bastante sedentaria, me puedo proponer instalar el hábito de salir, no sé, a caminar, andar en bicicleta o ir al gimnasio, ir a natación, lo que sea. O sea, pero hacer alguna actividad física, por ejemplo, 3 veces por semana. A lo mejor puedo comenzar con media hora, 30 minutos al día, ¿ya? Pero hacerlo, al principio me tengo que obligar a hacerlo, pero hacerlo un día sí y al otro también y al siguiente también, aunque me dé flojera, es aquello de decir, si yo convierto esto en un hábito, es una manera de educar a mi cerebro y a mi cuerpo a hacer aquello que me propongo. Y esto está muy relacionado con uno de los puntos que mencionaba, ese de el respetarme a mí misma, ¿ya? El hacer compromisos y respetarlos conmigo misma. Entonces, esa es una estrategia que te puede servir mucho, el instalar hábitos nuevos que sean incómodos al principio, ¿vale? Ya, espero que te haya aclarado. Sí, ok, perfecto. Y luego hay otra que dice, atreverme a decidir. Esa está buenísima, atreverme a decidir, fíjate. O sea, al final, como ya vais viendo, me imagino, todo esto va estando directamente relacionado unas cosas con otras. El tomar decisiones, ¿por qué nos cuesta tanto tomar decisiones? Muchas veces es porque tememos a las consecuencias de las decisiones. Entonces, a menos que nos sintamos 100% seguras, no nos atrevemos a tomar una decisión que pudiera salir distinta de lo que esperábamos o que pudiera causarle alguna molestia o incomodidad a otra persona, porque en el fondo lo que tememos es la reacción de esa otra persona, o que se enfade, o que se moleste, o que nos deje, o que se vaya, lo que sea. Entonces, por eso que no nos atrevemos a tomar decisiones. Pero en esto, cuando yo estoy dispuesta a empoderarme y a hacerme más fuerte y más firme en mí misma, lo primero que tenéis que tener claro es que tenéis que soltar las amarras que estéis enganchadas a otras personas. Y cuando digo amarras me refiero con cualquier persona. Dígase mamá, papá, hermanos, pareja, hijos, con cualquier persona. ¿Ya? No se trata de dejar de quererlos ni de dejar de atenderlos o acompañarlos, pero se trata de que si yo tomo una decisión o yo hago o decido hacer una cosa diferente o emprender un proyecto nuevo y a los demás no les gusta, si a mí me gusta, si a mí me apetece, los demás se tendrán que quedar con su molestia, pero no puedo seguir sacrificando mi vida para complacer a los demás, porque además nunca los voy a complacer como yo quisiera. ¿Ya? Porque si alguien tiene expectativas sobre mí, claramente es porque esa persona tiene un vacío en sí misma, en su historia, en su mapa, y está proyectando en mí sus expectativas, que yo haga lo que haga, nunca se las voy a satisfacer. Por lo tanto, entre pretender satisfacerle las expectativas a otra persona, que jamás lo voy a conseguir, ni el otro se va a quedar 100% contento, ni yo voy a estar bien, pues mejor me satisfago las mías. Porque ahí me aseguro que al menos una persona queda 100% satisfecha. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vale? Y esto no es ser egoísta. Aquí, por favor, tened mucha atención y mucho cuidado de que no es ser egoísta, es ser autocuidadosa, es darme valor y es tener autoestima. O sea, de eso se trata la autoestima al final, ¿vale? Entonces, os había dicho que para terminar, porque ya estamos súper sobre la hora, os voy a dar los como tips empoderadores, ¿ya? Y los tips empoderadores, primero, nadie puede ningunearte ni hacerte sentir mal ni inferior si tú no se lo permites. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Una persona te puede decir las barbaridades más grandes. Por ejemplo, si eres madre, te puede tratar de mala madre, de que eres una descuidada o que eres una mala hija, que eres una mala agradecida. Pero tú, si sabes que en tu corazón todo lo que has hecho, lo has hecho pensando y sintiendo que era lo mejor, entonces olvídate de todo lo que dicen los demás. Olvídate en el sentido de decir, vale, ok, respeto tu opinión, pero no es nada más que una opinión. Porque la verdad es solo la mía, porque existen tantas verdades como seres humanos hay. O sea, mi verdad es mía y de nadie más.
y cada uno tiene su propia verdad, pero si yo me voy cogiendo las verdades de los otros, o sea, primero yo me estoy hundiendo en como si valiera lo menos que todos, y segundo, las verdades de los demás nunca me van a encajar porque ellos no han vivido mi vida, ellos no tienen mis experiencias ni todas mis historias que yo traigo en mi mochila. Por lo tanto, la verdad de los demás a mí nunca me va a encajar, como mi verdad nunca le va a encajar a otros tampoco. Entonces, esto tenerlo muy en cuenta. Luego, cuando sientas que te empiezas a venir abajo, piensa, ¿qué es lo que me voy a perder o qué voy a dejar de hacer por y para mí si me quedo bloqueada o paralizada en este momento? ¿Ya? Una vez que te has respondido eso, la siguiente pregunta es, ¿vale la pena perderme aquello solo por lo que otros dicen, piensan o desearían de mí? Entonces aquí es volver a reflexionar. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo por otros y no por mí? ¿Vale? Esto es súper, súper importante tenerlo en cuenta. Luego, una cosa muy importante también. Si decides poner límites, tienes que estar preparada para todas las consecuencias que ello pueda acarrear, ¿ya? Porque cuando una persona que nunca ha puesto límites empieza a poner límites, cuando digo que nunca ha puesto límites me refiero en algún ámbito, porque seguramente en otras cosas sí los pones, pero en lo que te aprieta, en lo que te duele, en lo que te cuesta, si nunca has puesto límites ahí, cuando empieces a poner límites vas a incomodar a todas las personas que estén a tu alrededor. E incomodarlas significa que se van a enfadar, que se van a apartar de ti. Probablemente alguien no va a querer seguir relacionándote contigo o capaz que hasta quiera romper contigo, lo que sea. O sea, va a venir de todo. Tienes que estar preparada porque todos aquellos que reaccionen de mala manera cuando tú empieces a poner límites es que la relación que tenían contigo no era de amor honesto. Así de simple. Es muy triste, pero es así de simple. O sea, así sea que te quedes sola, es mejor estar sola que mal acompañada, como dicen. Y como hay alguien ahí diciendo, y si es mi familia, tienes que valorarlo. Tienes que valorarlo. O sea, si es tu familia, tú misma. Tú misma. O sea, el tema es, ¿son los demás o soy yo? Porque mi vida no la van a vivir ellos. Ni aunque sean mis padres, ni aunque sea mi marido, ni aunque sean mis hijos. Nadie puede vivir mi vida. Entonces, elegid, ¿vale? Y luego tenemos siempre que alguien te pida algo, antes de responderle, piensa si a ti te apetece hacerlo, pero sobre todo si el hacerlo no te implica postergar algo tuyo, ¿ya? Porque si, por ejemplo, me invento una tontería, tengo planes para salir este fin de semana con una amiga y mamá o mis padres me piden que les acompañe a hacer alguna parte. Entonces resulta que si voy con ellos me pierdo el plan con mi amiga y con mi amiga hace mucho tiempo que no nos vemos. O aunque nos hubiéramos visto ayer, da igual, yo ya tenía planes con mi amiga. El tema es, ¿realmente me apetece ir con mis padres más de lo que me apetece ir con mi amiga? Si me apetece más ir con mi amiga, decirle a mis padres, pues mamá, papá, será para otra vez. Probablemente, según el tipo de relación que tengas, aparezca el qué mala hija que eres, qué mal agradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti. Estar preparada, ¿vale? Estar preparada. Porque ahí es cuando tienes que mantenerte firme y decir, yo les amo, les quiero, les adoro y siempre que puedo voy con vosotros, os ayudo en lo que queráis, pero este es mi fin de semana, es mi plan y es mi amiga y es lo que a mí me apetece, ¿vale? Entonces es aprender a decir lo que sentís, es súper importante. Bueno, y por último, cuando sientas miedo o te sientas como paralizada por algo que deseas hacer pero no te atreves, esto incluye el tomar decisiones, es repasa y escribe todas las cosas, razones o circunstancias que te llevaron a pensar que aquello era lo mejor para ti. Y si algo de eso ha cambiado,
reflexiona si ha cambiado para fortalecer la idea de hacerlo o para deshacer la idea de hacerlo. Pero si te asusta, no importa, en tanto estés convencida y clara de que eso es lo que quieres. ¿Ya? Es como el ejemplo del trabajo, o sea, si sabes que te hace daño, ya no estás motivada, no te sientes bien en ese lugar, toca cambiar. Aunque todo el mundo te diga que es un error, que cómo se te ocurre, que con todo el dinero que ganas, lo que sea, pero si tú no estás vibrando con tu corazón ahí, toca irte. Entonces, siempre tu sentir primero, por encima del de todos los demás, ¿vale? Eso es lo que tiene que ser más importante de todo. Bueno, espero haber aclarado todas vuestras dudas y espero haberos aportado y ayudado con algunas cosas para vuestro proceso de empoderamiento femenino. Tened presente que este es un proceso que recién comienza, ¿vale? O sea, a lo mejor ya lo habéis empezado tiempo atrás, pero lo que quiero decir es que es un proceso. Esto no es algo que me tomo una píldora o veo un vídeo y ya estoy empoderada. No, es un proceso es como una carrera de fondo, ¿vale? Donde hay que ir implementando día a día todas estas cosas, todas estas estrategias para que vayamos cogiendo como cada día más fuerza, más poder interior, más el creerme las cosas, ¿ya? Y recordad el deciros que sois espectaculares, maravillosas, divinas, fantásticas. Eso es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias a todas las que habéis estado aquí. Gracias por participar, por las preguntas. Y nos estaremos viendo en un próximo taller o curso o lo que sea. Hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.